Hola, benvinguts a l'Espai Zero de la Fabra i Coats en aquest acte inclòs a la quarta edició de la Fira Literal. Gràcies als qui ens acompanyeu per estar aquí i assistir a aquesta conversa entorn d'aquesta obra que tenim aquí, un recull de textos de Larissa Reisner. Qui ens acompanya per fer-ho és el seu editor, José María Valiente. Benvingut. Potser el que podem començar és per al relat, per al text que dona títol, de fet, a aquest compendi, que és Hamburgo en les barricades, que ens trasllada a aquesta ciutat el 1923. Potser primer, i per situar-nos tots plegats, podríem començar explicant una mica què és el que passava en aquells moments. Bueno, en 1923 la República de Weimar, después de la Primera Guerra Mundial, que acabó con una revolución en Alemania, se establece una república donde se puede decir que el gobierno entra en manos de socialdemócratas. Claro que estos socialdemócratas tienen una deriva muy peculiar porque al mismo tiempo que ellos entran en el gobierno, de los militares que estaban principalmente desplegados en el este de Europa, se forman unos cuerpos que le llaman los cuerpos francos, Freikorps, que van a ser antecedentes de los nazis y que empiezan a ejercer, digamos, una autoridad al margen del Estado y infiltrada en el Estado de alguna manera, que va a suponer un punto de presión muy fuerte sobre los intentos revolucionarios que se estaban desplegando en la República de Weimar. ¿Qué pasa? Pues que se produce la Revolución de 1918, que acaba con el asesinato de Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, y la República de Baviera, que también acaba con una represión brutal y empieza a apostarse cada vez más fuerte por una ruptura por ambos lados. Es decir, el KPD alemán, el Partido Comunista Alemán, está siguiendo a la estela de la Revolución Rusa en ese momento y apuesta por la vía insurreccional, y por otro lado estos cuerpos francos, Freikorps, los cascos de acero, había diversos elementos, están gestando lo que va a ser el nazismo, ¿no? En 1923, cuando se da el golpe de Estado, bueno, el putsch de Hitler, que fue uno de los muchos que se dio, no es que fuera el gran putsch, era un putsch de cervecería y después fue triunfando. Es decir, hay un caldo de cultivo claramente que antecede ya a lo que va a ser la Alemania de 1933, que en ese momento se ignoraba. No había una idea muy grande, muy desarrollada de lo que se les venía encima, salvo quizás en estos puntos donde el choque es evidente. Entonces, en octubre de 1923, se planea desde el Partido Comunista Alemán llevar a cabo una insurrección general en Alemania, apoyándose en los elementos de izquierda del Partido Socialdemócrata. Esta revolución, que tendría que ser en Sajonia y en diversas, va cayendo, y el único sitio donde, por falta de información, es decir, porque es un poco como lo que pasó aquí con Casas Viejas en 1933, ¿no? Que cortaron los hilos del telégrafo, pensaron que se estaba haciendo la revolución en toda España y no se dieron cuenta que eran ellos solos, ¿no? Pues en Hamburgo pasa algo parecido, es decir, por problemas de comunicación y por una misma mecánica de dinamismo de lo que podría ser una insurrección obrera, asaltan las comisarías, se ponen de acuerdo, asaltan las comisarías de Hamburgo y se produce una toma parcial de la ciudad, que era una ciudad que Larissa Reisner describe muy bien, porque Hamburgo es la ciudad portuaria, era una ciudad que venía de la ciudad del Libre, era una ciudad donde ella lo describe como a la burguesía encajonada en un cinturón enorme de barrio obrero, donde tenían que atravesar, los obreros tenían que atravesar esos barrios para llegar al puerto, y la misma configuración de la ciudad no permitía, digamos, unos espacios lo suficientemente diferenciados como en otros lugares para asegurar un poder a la clase dominante. Y cuando se produce la insurrección, pues triunfa en los primeros momentos. El problema está en que el mismo KPD, bueno, aquí Larissa no lo cuenta muy claramente, pero el problema es que el mismo KPD de momento en que da marcha atrás a la insurrección, pero son 3 días de una fuerza muy potente y donde se pone de manifiesto lo que va a ser la Alemania que se viene encima. La República de Weimar va a estallar en 1932, cuando entren ya en el 33 los nazis, pero cada vez los avances son más fuertes, es decir, entran paramilitares, entra el ejército, empieza a funcionar por libre y se enfrenta a obreros que están vinculados en torno a la producción de barcos,
Hamburgo es uno de los puertos más importantes de Europa, y en torno a la red de fábricas. No de manera uniforme. Por ejemplo, el papel que van a jugar los estibadores va a ser el contrario, porque los estibadores eran gente muy bien pagada, que durante la Primera Guerra Mundial habían conseguido hacer valer su fuerza y eso los había convertido en una especie de élite de poder que los mantuvo al margen de la huelga, pero eran 100.000 o 200.000 los obreros que iban todos los días y venían del puerto. Esa gente son los que van a entrar, ¿no? Y cuando se produce esa insurrección, que está potenciada desde la Unión Soviética, por Trotsky y compañía, es cuando Larisa Reiner va a aparecer. Va a aparecer una semana después de que se quiten las últimas barricadas, y va a hacer las entrevistas en situación de clandestinidad. O sea, brevemente sería un poco el panorama que se está produciendo en Hamburgo en 1923, en octubre de 1923 en Hamburgo. Después hubo otras insurrecciones, y había habido antes, pero esa fue clave, porque ahí se empieza a desmontar la estrategia insurreccional del gobierno del Partido Comunista Alemán. Va a haber un intento entre socialdemócratas y de hacer un partido nacional bolchevique que va a tener unas derivaciones casi a las SA, por otro lado, en otro ámbito, y en la Unión Soviética va a suponer el decaimiento completo del sector trotskista y la fijación, digamos, del sector stalinista, que va a triunfar, porque en ese momento la revolución en 1923 se apuesta toda sobre Alemania. Ya ha pasado la guerra civil en Rusia, está en lo que se llama el NEP, el nuevo plan de estabilidad económica, que permitía pequeñas empresas, etcétera, y donde se van a concentrar todas las esperanzas va a ser en esa revolución. El fracaso de la revolución en Alemania pues va a tener unas consecuencias terribles, no solo para la Unión Soviética, sino para toda Europa. Es decir, el triunfo del nazismo, la guerra mundial, la Guerra Fría, y prácticamente el orden que ha llegado hasta nuestros días, con variaciones, se funda, digamos, en el fracaso de una revolución que es la de 1918 a 1923, que sería como los últimos intentos serios de llevar a cabo una ruptura con lo que se consideraba el orden burgués, en el cual la socialdemocracia cumplía un papel, digamos, de estabilización, que es un poco el reproche que le van a hacer, con sus errores también, un papel de estabilización de las luchas en un momento en que precisamente habría que hacer lo contrario, radicalizarlas. Quizá tampoco tenían tanta gente como para hacerlo. Lo de Alemania es un tema bastante dramático, porque es el país con el nivel de alfabetismo más alto de toda Europa. Es decir, la clase obrera alemana en 1923 sabían leer y escribir prácticamente toda la población, mientras que si tú te ibas aquí a Cataluña o a Andalucía, podía ser perfectamente, aquí Cataluña más, pero en Andalucía podría ser 50%. Es decir, entonces la apuesta de que lectura igual a revolución, que es un poco y bueno, si te vas a Rusia no te digo nada, en el año 18, 17, ¿no? Ese paradigma no funciona, ¿no? No se establece y se quiebra. Pero Larisa Reiner coge el momento encendido de la revolución. Ella entra, ella es una escritora, bueno, ahora hablaremos de ella, pero bàsicament no sé si l'he situat correctament. Sí, és en aquest context complex i convuls que Larisa Reiner arriba a Hamburg i el que fa és una crònica sobre el terreny. Fa de periodista que recorre aquests barris, aquests carrers, i a mi el que m'agradaria, José María, és que ens expliquessis una mica d'una manera més evocadora quin és l'ambient que realment es respira en aquests carrers. Què és el que està passant a nivell d'acció en aquests carrers? Larisa Reiner, bueno, no sé si merece la pena o la presentamos después, pero Larisa Reiner llega en el año 23 a Alemania en compañía de Karl Radek, que es otro personaje que también tiene su qué, y ella, al estar en clandestinidad, tiene muy poca libertad de movimiento, pero era una mujer que, bueno, era, digamos, con una iniciativa muy fuerte, y empieza a ir a su aire y empieza a picotear, sus reportajes va, por ejemplo, al Parlamento alemán. ¿Y qué se encuentra en el Parlamento alemán? Se encuentra funcionarios aburridos, un ambiente casi dominguero, escolares que van a verlo ya vestidos con botas claveteadas, hay un ambiente como de aburrimiento generalizado. Después empieza a recorrerlo todo, se mete en manifestaciones donde la policía carga durísimamente, ya se mete en el centro de esas manifestaciones.
manifestaciones, pero después va, por ejemplo, a una convención del Partido Socialdemócrata en Berlín, la celebración del 9 de noviembre, que hace una descripción demoledora, ¿no? Los carteles caídos, el ambiente pesado, dice, bueno, lo dice aquí, ¿no? Mientras las escuadras de fascistas en algún lugar de la ciudad se están preparando para la próxima masacre de obreros, pues ese ambiente, digamos, de derrota, ¿no? Y Sartamburgo, sale como asfixiada de Berlín. O sea, Berlín es una ciudad que está tomada, una ciudad donde el orden está bien establecido, Sartamburgo, y se encuentra en una ciudad absolutamente distinta. O sea, ya cuando entra en Hamburgo te empieza a hablar del barrio de San Pauli, se mete en las tabernas, charlas con prostitutas, está con los portuarios, como una ciudad que está impregnada de un ambiente muy distinto, un ambiente de una cierta independencia y un ambiente... No sé si eso lo de las ciudades portuarias, ¿no? Pero, claro, una ciudad donde tú estás entrando y saliendo no es una ciudad donde estás en el interior tragándote... Y ella se mete en ese ambiente de taberna, de gente que está al margen, de mujeres que rechazan los servicios sociales. Es decir, se mete de lleno en lo que podría ser el mogollón de la vida. El Radek dice de Larissa Reiner que la describe como una pasión salvaje por la vida, ¿no? Entonces, claro, ella se encuentra en un Hamburgo convulso, un Hamburgo con una fuerte insumisión, digamos, al orden que están intentando establecer estos Freikorps, que son los que empiezan a cargar con todos los mitos de la nación alemana, de la raza, etcétera, y estos no, estos les gusta la cerveza, les gusta la juerga y trabajan, son currantes, digamos, como se... Y en ese ambiente es donde se produce una insurrección de una potencia considerable, para tener en cuenta lo que es el aparato de Estado alemán, que no es ninguna tontería. No lo era ni lo es, vamos. Sí, ese seria ese ambiente, no sé, ella lo describe muy bien en les pàgines d'aquí. Sí, de fet, seguint una mica en aquesta línia, no? I parlant de l'estil, no? Entrant a parlar una mica de l'estil amb el que ella descriu, jo realment us animo moltíssim a llegir aquest escrit i la resta, dels que ara també apuntarem, no? Que estan inclosos en aquest volum, perquè una de les coses que em semblen interessants és que la seva veu és una veu clarament posicionada, però alhora aconsegueix fer el que tu comentaves, no? Aquest mosaic social, és a dir, no és una persona posicionada que va a buscar i a explicar el que ja preveu, que ha anat a buscar i ja està, sinó que s'obre. És un mosaic molt divers en el que aconsegueix traslladar al lector, a partir del contacte amb diferents situacions, una descripció en la que conviu aquest posicionament amb una descripció dels fets en què el lector treu les seves pròpies conclusions. I a partir d'això que comentaves, d'un mosaic format per les diferents veus, per les diferents parts d'aquesta societat que acaben explicant una situació comuna. Sí, yo creo que ella es lo que por los reportajes que tiene de Hamburgo en la barricada o cuando va a las minas después de los Urales o de Siberia, ella es una persona claramente con un criterio muy definido y muy propio de lo que es su activismo. No es un aparatichi, no es un personaje que te escriba en función, digamos, de lo que incluso, aunque mantiene una simpatía con Lenin, aquí no lo hemos sacado porque si no tenemos que sacar un tocho, en el libro de Afganistán describe a Lenin y hay una cierta ironía. Es decir, no hay la idolatría hacia el jefe, es un personaje que tiene la suficiente capacidad para escribir desde sus criterios, que son comunistas, ella es comunista. ¿Qué significa eso? Que a la hora de narrar no pierde el sentido de la escritura, no deja de ser una escritora que puede describir un cuadro, por ejemplo, de una casa, a veces con mucha dureza, de la miseria y el hambre que hay en Alemania, que es atroz, ¿no? Pero por otro lado, es decir, cuando describe estos personajes, como uno en concreto que en todas las revoluciones está, ¿no? Lo que comentábamos el otro día, que son personajes que son insoportables, es decir, no hay quien los aguante, porque son pesados y son insistentes y se pelean con todo el mundo, pero joder, cuando llega la hora de la acción es el que tiene la capacidad de organizar el asalto a una comisaría. Y ella lo describe como eso, como un tipo que bebe en las tabernas y se pega con otro y los dirigentes del partido lo tienen un poco al margen porque es como un impresentable.
Pero esos impresentables son los personajes que a Larisa Reine realmente les interesa, y eso significa una independencia de criterio que yo creo que es muy valorable y que es lo que se refleja en su escritura, aparte de la capacidad, digamos, de hacer una descripción de los pequeños detalles, ¿no? De como pequeños cuadros de la vida cotidiana, de cuando describe el metro, bueno, el metro no, el tranvía, para describir Hamburgo, ese sarto que da la ciudad, que está dominada casi por los barrios obreros. Cuando describen el tranvía, como una señora de un funcionario va sentada al lado de una prostituta que está echándose guiño con dos marineros y están riéndose y la señora está en medio, pero es lo que le hay, no le cabe otra. O sea, no hay esa capacidad de compartimentar el espacio donde las prostitutas estarían absolutamente en otra realidad y la burguesía. Entonces, esos personajes yo creo que a ella le fascinan y lo retrata además con pinceladas breves. Un poco, ayer me di cuenta que Larisa Reine tiene 2 años más que Eisenstein. Es decir, los que hacen la revolución, claro, ahora se ve, y lo que hablamos, una revolución la ves desde lejos, ¿no? Ha pasado y dices, joder, porque mataron, porque no sé qué, pero hay que intentar verla, porque si no, no se ven las cosas. O sea, Eisenstein cuando hace el acorazado Potemkin tiene 25 años, que se dice pronto, ¿eh? 25 años y ese había visto menos cine que cualquier crío de 11 años que tenía una televisión en casa. Es decir, y en Larisa Reine también hay esa escritura un poco de montaje, ¿no? Va saltando de una realidad a la otra, va poniendo cuadros y no hace un texto, digamos, a la vieja usanza, un texto largo, que por supuesto es una decisión literaria, es una decisión de intervención para desarrollar la fuerza. Por eso es esa forma de escribir como a trozos, ¿no? Si te fijas, no hay una narrativa, no sé, a la usanza después de cuando llegó el realismo socialista, ¿no? Aunque Solohoff a mí me guste, pero porque, bueno, el don apacible son 3 veces el Quijote, eso es una narrativa larga. Bueno, lo entendamos, ¿no? Pero también es un personaje que acaba siendo integrado absolutamente dentro del aparato y que es un superviviente, etcétera. Pero o lees a Isaac Babel, lees Caballería Roja y es lo mismo, es ese sentido del tra, porque es que tú estás en una realidad donde la realidad va a golpes, va a saltos, y si ves el acorazado Potemkin, pues te das cuenta que funciona. O sea, es un mundo que yo creo que trasciende un poco la particularidad de ella, pero tienen el brillo de que no están sometidos todavía a un temor a que un aparato burocrático de Estado o partidista te diga, te has equivocado, como le pasó a Roque Dalton, y te vamos a quitar de en medio, ¿no? Eso viene después, los años 30. Larisa Reine muere en el año 26. Muere de tifus, bueno, después hablamos de ella, ¿no? Muere muy joven, muere con 34 años, 31 o 34, no tengo claro ahora. Per tant, veiem, no, d'una banda i en paral·lel aquesta capacitat descriptiva, social, no? També una certa capacitat de retrat psicològic dels personatges, de coneixement, no? De les seves característiques més a nivell d'actitud, amb una combinació també alhora amb dades, no? Tècnicament informatives, el que formaria part d'una crònica, no? Periodística a l'ús, i relacionat també amb el seu estil, amb la seva manera d'explicar, reprenc una dels trets que tu ara comentaves, no? El to absolutament vitalista, positiu, posicionat i en contraposició a aquest cert desànim que ara també comentaves, que veu a Berlín, etc. La veu que escriu és una veu positiva, vital, i això relaciona també amb la manera de viure aquesta revolució, de com s'ha de fer. Sí, ella eso la hace ser intransigente y dura, o sea, no les perdona, a los socialdemócratas no les perdona una. Cuando describe los cuadros de miseria, evidentemente hay una cosa que está claro, que Larisa Reine no es de formación cristiana, es decir, que lo escribe con una dureza absoluta. Hace un poco, a ver, después eso lo hemos visto aquí con Buñuel, ¿no? O sea, cuando, claro, estuve Piridiana y hay una, digamos, una mala sangre hacia los sentimientos de bondad, etcétera, pero claro, es que tú has visto a los curas, y lo has visto en acción, y has visto a la ultraderecha, y lo has visto en acción, y has visto esos artículos, esos discursos, digamos, de la compasión o de cómo se articulan cuando están acompañados de la bayoneta. Entonces, Larisa Reine, cuando describe la dureza, lo hace de una manera muy tajante, implacable, y cuando describe la vida, también es muy implacable, es decir, ella hace ese canto a los que se suben en las azoteas y describe como, bueno, porque la batalla de Hamburgo la describe casi de manual,
cómo se montan la barricada, cómo se esconden por los tejados, cómo impiden que el vecino, que asalten una casa, Sí, és que hi ha etcètera. molt aquesta Un libro de descripció acción. tècnica, no?, Sí, 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 de manual, completamente, és a dir, sí, es sí. combina molt aquesta part més humana, no?, Sí. o personal de les personalitats dels protagonistes amb una informació tècnica, no?, Sí, de com completamente. s'organitza, no?, aquesta insurrecció. Sí, cómo se organiza y cuál es el error al entrar en una comisaría, pero todo contado desde una perspectiva donde tú ves al personaje, o sea, no ves un manual, lo que ves es un tipo que tiene sus dudas, que unos vacilan, que otros tienen miedo, que otros tienen arrogancia, que están este personaje que es la hija del guarda de la fábrica, que es el típico personaje de la Alemania burocrática, que cree en el patrón. ¿Y qué hace la hija? Porque la hija es un pendón, según él, porque está con uno y está con otro, encierra al padre, le quita la escopeta y se pone a dar tiros y entonces la encierran, ¿no? Y ella pues sigue a ese personaje, ¿no? Sigue a ese personaje que sería alguien absolutamente deleznable para la mentalidad de clase media, o sea, que hija, que encierra a su padre, se saca la escopeta, pega tiros, después tiene hijos con 2 o 3, o sea, es lo peor de lo peor. Pero esos son los personajes que Larisa Reiner ve, en ellos ve la fuerza porque ha compartido. Claro, ella tiene una experiencia, ella viene, bueno, lo que hemos hablado, ella viene de clase media alta, su madre era aristócrata, su padre era profesor de cátedro de no sé dónde, en la Universidad de San Petersburgo, tiene una formación bastante esmerada, controla perfectamente alemán, tiene una formación literaria a través de los asmeístas de Andreyev, que está, bueno, el escritor Andreyev le da parte bueno, digamos que la entrena. Gorky también está. Es decir, es una mujer que podría haber estado en una posición muchísimo más cómoda, si hubiera querido. Pero se lanza hacia ese lado, y una vez que se lanza hacia ese lado, no se queda, digamos, en los prejuicios pequeño burgueses de lo que sería la corrección. O sea, mientras que, por ejemplo, hay un cierto moralismo, a veces se respira, ¿no? Incluso en los textos revolucionarios, ¿no?, donde están lo que se llama el lumpen, ¿no? Larisa Reiner, esa frontera y recupera el personaje, ¿no? Recupera al personaje que te encuentras ahí, a la persona con su vivencia y la función, digamos, que puede cumplir. Sí, sí, en ese aspecto, sí. No, seguim aprofundint una mica en la figura, no?, Sí. de Larisa Reisner. Ara, amb tot el que hem explicat, suposo que ja us comenceu a fer una idea, no?, del perfil, no?, d'aquesta cronista jove, amb un context, no?, i molt impregnada ideològicament, no?, i amb una cultura, no?, molt àmplia. Però qui és aquesta Larisa Reisner, no? Després tindrà una vida, a Hamburg és el 1923 que ens fa aquesta crònica, però aquest volum inclou també altres textos que van una mica en paral·lel al que és la seva trajectòria vital. Abans ell també ja ho deia, va morir molt jove de tifus, però tot i això, tot i aquesta mort prematura, després d'Hamburg van venir moltes altres coses, no? Sí, y antes, sí, sí. Ella empieza, bueno, nace en Polonia, en la Polonia de Rusia, en una familia acomodada. Su padre en principio era monárquico, ve la luz y se vuelve socialdemócrata de izquierda, acaba carteándose con Lenin. Cuando estalla la revolución de 1905 se vuelve con la familia a San Petersburgo, ella tiene 13 años por ahí, es muy pequeñita, y allí empieza a relacionarse en círculos, bueno, hay quien dice que llevaba la propaganda en el coche del bebé cuando era pequeñita, ¿no? Empieza, bueno, a codearse en círculos revolucionarios, sin mucha suerte, porque al padre lo acusan desde la socialdemocracia de izquierda de ser un infiltrado. O sea, es como ese soniquete que después va a costarle la cabeza a tantísimos revolucionarios, ya empieza a funcionar con él, ¿no? Y el padre es un personaje pues muy peculiar, porque cuando estalla la guerra civil, la Primera Guerra Mundial, funda un periódico él y su hija, Larisa Reiner, y embarcan toda su pequeña fortuna en el periódico, un periódico antibelicista, donde ella hace sus pinitos y acaban arruinados. El periódico no se vende, o sea, la policía zarista que estaba encerrando a todo el mundo no se molesta en encerrarlos a ellos porque el periódico se muere solo. Entonces, pero ese impulso lo tiene, ¿no? Hasta que llega la revolución del 17 y cuando llega la revolución Larisa se integra, tendrá 20 y pocos años, se integra de cabeza.
participa, eso lo cuenta Pierre Erloxi, que uno de los que están, digamos, haciendo una reseña de ella, dice, ¿quién era Larisa Reina? Dice, yo la primera noticia que tuve de ella fue en el asalto a la fortaleza de San Pedro y San Pablo, que era donde tenían a los presos políticos. Dice, fue fácil, pero las puertas tenían que abrirse. Es decir, claro, tú te pones allí en mitad de febrero delante de una fortaleza con 5.000 soldados dentro y ¿se abren o no se abren las puertas? Es decir, y a partir de ahí ella empieza a radicalizarse. Entonces sus amigos socialdemócratas, digamos, de los círculos más burgueses, dicen, pero bueno, está salido de la cabeza. Se va y se une a los marineros de Kronstadt, que eran digamos, los más revolucionarios que había, que es donde conoce a Raskolnikov, que se convierte en su esposo, se integra en la flota del Volga y se va a hacer la guerra civil con la flota del Volga como comisario político, y participa entre actividades de espionaje, de reportaje y de batalla directa, participa en la guerra civil rusa del bando trotskista. Ella queda afiliada a lo que se llamó la oposición de izquierda hasta que acaba la guerra, y cuando acaba la guerra la mandan a su marido, lo mandan a Afganistán, a ella se va con él. Y en Afganistán hace esta labor de escritura, pero también un poco de espionaje, y empieza a tener las desavenencias. O sea, a Raskolnikov y a ella, que los describían, causaban mucha admiración, como una pareja de cine. Cuando están en Afganistán, la pareja de cine empieza a desmontarse porque era un celoso patológico y ella era una mujer muy libre. Entonces la acusa de que se ha ido con un príncipe afgano, que se ha ido con un oficial inglés, que se ha ido... En fin, ella le da puertas a Raskolnikov, vuelve a Moscú. En Moscú se encuentra funcionando los primeros pasos de lo que se llamaría la NEP, la nueva política, digamos, que se hizo durante unos años para intentar salvar la economía, es decir, permitir que el pequeño comercio volviera a crecer, permitir que unas ciertas pequeñas fortunas, porque claro, habían boicoteado todo, la gente se estaba muriendo de hambre, había una guerra civil, pero claro, eso hace que en Moscú se empiece a ver una burguesía que realmente a ella le parecía vomitiva, y es cuando se va con Karl Rader a Alemania. Va a Alemania, va a Berlín y empieza a hacer este reportaje. Primero hace una descripción de la clase obrera alemana, que si me pongo las gafas, no sé, claro, con sus palabras se lee mejor, ¿no? ¿Sabes? Sí. Disculpa. Fem un petit Sí. tast abans d'obrir una mica el torn d'intervencions també del públic, Ah, que segur sí, que claro. poden fer algun Sí. comentari. Si de cas d'ara llegim aquestes línies, aneu pensant a veure, no sé, què és el que us està suggerint, no? Tot això del que estem parlant, d'aquest trasllat, no? Ho tens aquí? Sí, como son pequeños cuadros, por ejemplo, uno se llama Los hijos de los obreros y dice, Berlín se muere de hambre. En las calles, en los tranvías y en las colas, todos los días se recoge gente que cae desmayada de agotamiento. Conductores muertos de hambre manejan los tranvías. Maquinistas muertos de hambre aceleran los trenes a lo largo de los túneles infernales del metro. Hombres muertos de hambre salen a trabajar o vagan desocupados, sin rumbo, días y noches, por los parques y las zonas periféricas de la ciudad. O sea, hace una descripción tremenda, ¿no? En cambio, cuando hace la descripción de Hamburgo, es muy bonita como empieza, porque a mí me viene a la cabeza, claro, a ver, ¿qué queda de la guerra civil, por ejemplo, aquí, o de las revoluciones en Barcelona? Pues claro, hay cosas que quedan, ¿no? Y aparte de las exposiciones, pues que tú te metes en Santa María del Mar y hay una cosa que te llama la atención, es que no hay una estatua del siglo XVII. Y es porque no hay, porque se la han cargado todas. O cuando tú ves vas a una iglesia y le ves que le han partido la nariz al santo de la puerta, pues sí, es una gamberrada, pero eso significa que alguien se subió y lo hizo. Entonces ella dice, en las grandes ciudades un levantamiento pasa sin dejar rastro. Una revolución ha de ser grande y victoriosa si ha de conservar sobre la piedra y el hierro, aunque solo sea durante algunos años, la huella de los estragos, sus heroicas abrasiones y las cicatrices blancas de las balas dejadas por las metralletas sobre los muros. 2 o 3 días o 2 o 3 semanas después, junto con los periódicos hechos jirones y los carteles vueltos guiñapos, arrancados a punta de bayoneta o delabazados por sucios chorros de lluvia, el breve recuerdo de las batallas callejeras, las convulsionadas avenidas y los árboles lanzados cual puente a través de las calles como ríos, también se diluye, ¿no? Y empiezas a escribir y, claro, hace una cosa que yo cuando lo leí
Dice, para un obrero no hay historia dentro de los confines del Estado burgués. La lista de sus héroes la guardan los consejos de guerra y el vigilante de la fábrica perteneciente al sindicato menchevique. Mira, yo tuve que hacer un documental sobre la guerrilla franquista andaluza y ¿dónde está el gran monumento a la guerrilla? Está en los archivos militares. Hay una habitación con 4.000 archivos donde tú puedes seguir, más o menos, distorsionado por los militares, y es muy exacto esto. Es decir, a las revoluciones no se le hacen los homenajes con monumentos, se le hacen los homenajes son, por desgracia, como dice aquí, la memoria, como dice, a por un obrero la historia la guardan los consejos de guerra, ¿no? Es decir, hay una percepción muy directa. Esas percepciones tienen que ver con el compromiso, ¿no? Tú puedes apreciar una revolución y mirarla como espectador, pues es una posibilidad. Pero si le entras como activista y además sabes escribir, que es lo que tenía Larisa Reines, y tiene la sensibilidad suficiente para poder ver y dejar que el lector también se haga su juicio, ¿no? No es una persona que esté ahí moralizando, no? Tu puedes... No, sinó que fa una mica tot aquest retrat perquè després els lectors també en treguin les seves conclusions. No sé, les persones que ens acompanyen, fins a quin punt aquesta figura, la de Larisa Reisner, els era familiar, si és una descoberta, si el que els ha tret d'aquí és aquest Hamburgo en les barricades, a veure què és el que hi passava, i en tot cas, després d'haver fet aquesta exposició al José María, què és el que us genera? Quina és la sensació o reflexió que potser en traieu? No sé si algú vol fer alguna intervenció en aquest sentit, que sempre costa una mica que la gent s'animi, però crec que enriqueix la conversa. A veure, que t'apropem al micro, que així... És que ens va bé perquè així recollim una mica el so perquè després tothom ho pugui escoltar. No la conocía, me has descubierto, pero has hablado poco de ella, de la obra, supongo que seguiréis, abundaréis, ¿no? Pues esto. Sí, ella si te metes en páginas de literatura rusa es conocida. Realmente no es ninguna desconocida. En Rusia es una literata que se considera, claro, su obra es muy breve, porque ella muere con 34 años o 31, no sé, siempre me lío, no sé si es 31 o 34, en 1926 de tifus, del tifus que contrae en la Guerra Civil Rusa. Y consiste en lo siguiente, hace un pequeñito libro que se llama En el Frente, que es un libro de acción. Yo solo he conseguido un artículo, porque debe estar en ruso, no se ha traducido, donde ella habla de su experiencia en el frente durante la Guerra Civil, que es bastante conmovedor y muy intenso, es un libro muy intenso. Hace este libro de Hamburgo en la barricada, después viaja, cuando ella vuelve a Rusia, en 1924, después de 1923, después de la derrota de Hamburgo, ella tiene que salir, Carrades también, se tienen que ir, ¿no? Cuando ella vuelve a Moscú, pues vuelve a sentir el peso, digamos, de la ciudad que se hunde, es decir, el proceso de pérdida de la fuerza de la revolución, ¿no? ¿Qué hace? Se va a las minas, se mete en las minas de los Urales y empieza a entrevistar a los mineros a 300 metros de profundidad en unas condiciones tremendas. O se va a las excavaciones de platino de Siberia, empieza a hacer un recorrido por los lugares de trabajo más duros que puede haber en el régimen soviético, a ver quién está allí. Y que se encuentra allí, pues se encuentra allí antiguos revolucionarios que han asaltado el Palacio de Invierno y que el partido los ha mandado otra vez a las minas, a lo más profundo, junto con gente que a lo mejor está en las minas porque han pillado tal agobio que no quieren salir, no quieren ver la luz del sol. Disidentes, es decir, es ese mundo, de hecho, la reseña que hay en La Vanguardia del año 32 utiliza precisamente el artículo que sale aquí en Hombres y Máquinas, ahora hablaré de un poco de esto, lo utiliza para poner verde a la Unión Soviética. Para decir, es que mira cómo, porque ella creía, pero claro, es que esto es duro, pero ella, ojo, ella no es antirrevolucionaria, ella no está haciendo una mirada digamos, del punto de vista blanco de lo que sería el trabajo soviético, está describiendo la realidad para que cambie, ¿no? Entonces, eso yo creo que le da un valor muy grande a su escritura. Claro, ella muere en 1926. Los que llevan su ataúd son 6 personas. Uno de ellos es Isaac Babel, otro es Boris Pilniak, otro es que no recuerdo los nombres todos, pero en resumidas cuentas, los 6 son fusilados en el periodo entre el año 36 y el año 38. Lo que salva a Reisner de morir fusilada es que se muere antes. Entonces,
ella es como una estrella fugaz de la Revolución Rusa, que tiene que ver con esta generación de primeros combatientes, donde tú no eres, o sea, después se va imponiendo un dogmatismo, y se va imponiendo en el mismo lenguaje, se va imponiendo algo, pero las revoluciones no son los anarquistas contra los comunistas, eso es una parida. O sea, cuando tú te metes en una revolución, tú estás con el que está al lado, y después las cosas se van definiendo. Entonces Larisa Reiner, por ejemplo, muestra simpatía hacia los anarquistas. Eso, evidentemente, el aparato burocrático que se va cerrando, que además es muy empobrecedor, porque es cuando es cuando Eisenstein tiene que bajar la cabeza y desaparece prácticamente del cine durante años, es cuando empieza Boris Pasternak, el de Doctor Zhivago, también le dedica a Larisa Reiner, le dedica o sea, gente muy relevante le está dedicando a ella líneas y le están dedicando parrafadas. Pero, y aquí este libro, es lo que quiero explicar, esto es de 1929, la primera edición que hay de castellano de Larisa Reiner, se edita en Zenit. ¿Quién es Zenit? Zenit es una editorial que se crea en 1929, dictadura de Primo de Rivera, en una de estas redadas clásicas de la dictadura, en la prisión de Porlier en Madrid, encierran a anarquistas, a comunistas y a socialistas, todos a una allí metidos. Y entonces los que están dentro, que tenían formación literaria, deciden montar una editorial y inventan esta editorial, la editorial Zenit, con dos presupuestos claros. Que sea una editorial popular, es decir, una editorial que pudiera tener accesible al público, pero de traducciones buenas y rigurosas, traducciones directas. Uno de ellos, de la editorial Zenit, el más conocido, es Andreunin, que es traductor del ruso. Aquí posiblemente de Larisa Reiner, aquí sale sin nombre, ya en Boris Savinkov, en el otro libro que hemos sacado, de Memoria de un terrorista, sí que sale con nombre, lo que pasa es que aquí no sale con nombre, pero yo pienso que es Andreunin, porque tampoco había tantos traductores de ruso en 1929 en este país. Entonces, este libro se publica porque Larisa Reiner es un personaje importante, ha muerto, pero es uno de los primeros libros que publica Zenit, que después Zenit te publicaba, ¿qué te digo yo?, a Paul Valéry, a John Dos Passos, a Isadora Duncan, a Stefan Zweig, a Romain Rolland, a Marx, a Ramón J. Sende, a Valle Inclán. Es decir, no estamos hablando de una editorial clásica de militancia, no, y además las tiradas eran de 5 o 10.000 ejemplares. No era, claro, cuando estalla la República o cuando la República sobreviene, el interés por el libro y por la alfabetización se vuelve expansivo. Y claro, entra Larisa Reiner aquí, ¿no? Claro, quiero decir que ella es parte de un mundo, aparte de ser un personaje, es parte de un mundo que está en efervescencia. Y ese mundo va a sufrir la represión por parte, digamos, evidentemente de la reacción, como de los elementos del partido o de la misma revolución que dan un paso atrás. Hablar de ella, no sé, yo invitaría a leerla, porque no soy muy bueno para hacer vida de gente. Però... Per escriure les biografies. Sí. No, en qualsevol cas, el que ha quedat claríssim, no? És que és un personatge que en la seva època sí que va ser reconegut, però que en tot cas potser, o més en una clau més propera nostra, havia caigut en l'oblit, i en aquest sentit, José María també ja per anar tancant una mica aquesta sessió, aquesta conversa entorn d'aquesta obra, agrair-te a tu com a un dels membres de Direcció Única, aquesta editorial que l'ha recuperat, aquesta tasca, precisament, d'això, de recuperació, de posar en valor el que, sens dubte, jo de veritat us recomano molt la seva lectura, és una crònica interessant, no només per allò que documenta, que evidentment té un valor històric en si mateix, sinó també un valor literari, el que comentàvem, de la seva ploma, i, a més, un valor de reflexió que traspassa l'Hamburg del 1923 o el Kabul o l'Afganistan que ella descriu i que va molt més enllà i que ens arriba als nostres dies. José María Valiente, moltíssimes gràcies per haver-nos estat parlant i recuperant aquesta figura, però també per fer possible volums com aquest, que si voleu trobar, que sapigueu això que està editat a Direcció Única. Amb aquesta idea ens acomiadem des de l'Espai Zero de Fabra i Coats, després d'haver tingut aquesta conversa per parlar i descobrir a Larisa Reiner i les seves cròniques com la d'Hamburgo en les barricades del 1923. Moltíssimes gràcies.